Buenos días, Iglesia Nueva Jerusalén, muy buenos días. Estamos listos para empezar, hermanos. El Señor ha sido fiel y Él permanece fiel en nuestras vidas. Vamos a empezar leyendo el Salmo 2, Salmo número 2. Hoy es 2 de agosto. Es el reino del ungido de Jehová. Dice Salmo número 2: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Este es el Salmo número 2. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a orar en este domingo 2 de agosto, Padre. Dios eterno, Dios glorioso, te damos gracias. Esta mañana bendecimos tu nombre. Esta mañana te proclamamos el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestro corazón. Te proclamamos el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú eres el Santo de Israel, Padre. Y nos ponemos de acuerdo, Señor, para orar, Señor, y para estar en comunión contigo, con tu Espíritu Santo, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe toda la alabanza que solamente son para ti, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Padre, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues gracias a Dios que el Señor nos ha guardado. Quiero decirles a todos que necesitamos orar más. Son tiempos difíciles y quiero platicarles. Mis papás no están ahorita con nosotros. Usted sabe que ya habíamos tenido a la congregación el domingo pasado, pero hoy otra vez pues necesitamos cuidarnos. Les quiero platicar de la pastora, mi mamá. Ella se empezó a sentir mal estos días. Esta semana pasada consultó con una doctora que es cristiana. La doctora le recomendó que se hiciera la prueba del COVID y mi mamá se la hizo el sábado pasado, en la mañana, este sábado pasado. Se la hizo en la mañana, en la noche le dieron el resultado, hermanos, y salió positivo. Entonces, yo le quiero decir que no se preocupe, porque mi mamá no tiene síntomas graves, no tiene síntomas de sufrimiento. Ella está bien, gracias a Dios. Pero es necesaria la oración, hermano. Es necesaria la oración. Entonces ellos ahorita por eso no están. Van a estar aislados en la casa, mis papás. Pero yo les pido, por favor, las hermanas que son intercesoras, que están escuchando ahorita, vamos a orar, hermanas. Y hermanos también. Necesitamos hacer un cerco de oración. Porque sí ya llegó el COVID a los pastores, pero en el nombre de Jesús nos vamos a levantar y vamos a seguir orando y vamos a seguir intercediendo. Amén, hermanos.
Entonces no se me preocupe, por favor, se lo digo yo que soy su hijo, yo la veo bien. Sí ha tenido síntomas, pero leves, hermano. No algo que sufra, no. El Señor la ha guardado y el Señor la ha cuidado, pero entonces necesitamos seguir orando, mis hermanos. Y ahorita vamos a alabar al Señor y yo le invito a que juntos alabemos al Señor y estemos en guerra para que el enemigo no quiera ganar ventaja sobre el pueblo de Dios. Así es que, hermanos, Dios me los bendiga. Les dejo aquí el lugar a Johnny para que nos dirija la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Pues son tiempos difíciles, mis hermanos, pero vamos a estar. Nada, esto no nos va a quitar el gozo, amén. Estaba sintiendo muy fuerte la
Transformando
Así es. Qué hermosa la presencia del Señor, hermanos. Dice este hermoso canto: nada se iguala a Él. Nada. No hay nada, hermanos. Él es único en nuestra vida. Pues un saludo a la iglesia. Saludé a la iglesia al empezar el culto. Apenas el aviso de que cerrábamos otra vez para los hermanos lo pusimos apenas ayer, ya en la noche. Tus algunos no se enteraron. Ahorita llegaron algunos hermanos, no sabían. También los muchachos de la alabanza también no se enteraron. Pero hermanos, el culto debe seguir. La palabra se tiene que seguir predicando. La alabanza se tiene que seguir sonando. Sea alabanza en vivo o sea alabanza grabada ya. Pero el Señor se sigue glorificando. Empecé dándole la noticia de mis papás. Y gracias a Dios mi papá, el pastor, está bien. Gracias a Dios él no tiene síntomas, ¿sí? Nada más hay que seguir, como le dije, orando y haciendo ese cerco de oración, que no se nos pase. Seguir orando, seguir intercediendo, porque muchas cosas no nos enteramos, hermano. De muchísimas cosas no sabemos. También le pedimos todos por la familia del pastor Gerardo Salazar. Él ya partió a la presencia del Señor, el pastor Gerardo Salazar, si usted lo recuerda, de la iglesia en Zaragoza Sur. Bueno, el pastor falleció y hay que orar por la familia. Hay que orar por la familia. Entonces la oración debe seguir, hermanos, no puede parar la oración. Así es que este es el tiempo de la palabra, es el tiempo de la predicación, y yo estoy contento porque mi esposa, Dios le ha dado la bendición de enseñar, no solamente predicar, sino enseñar. En los ministerios que el Señor nos da, uno es maestro, otro es profeta, otro es evangelista, otro es apóstol y el otro es pastor. 5 ministerios. Bueno, mi esposa tiene el ministerio de enseñar. El Señor se lo ha regalado. Así es que le dejo el lugar a mi esposa para orar por la palabra, hermanos, para que estemos atentos a la voz del Señor, porque Él nos va a hablar, Él nos va a mostrar su perfecta voluntad en nuestras vidas. Mi Dios, gracias, gracias por estos momentos. Dios eterno, en tus manos ponemos este tiempo de enseñanza, ponemos este tiempo del mensaje que es directo, que es vital, que es necesario, Señor, y que es vida para nuestro espíritu, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor, para vivir, y tu palabra está viva, Señor, en nuestro corazón. Oramos, mi Dios eterno, en este momento por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús por tu pueblo. Oramos por todos aquellos que están listos con su Biblia preparada. Oramos, Señor Jesús, Padre, que tú sigas guardando y protegiendo a tu pueblo, Señor. Sigas sustentando y sigas fortaleciendo y sigas vivificando, Padre, a la pastora, a mi mamá, Señor. Síguela vivificando y fortaleciendo y llenando, Señor, de ese consuelo y el Espíritu Santo que mora en ella, Señor. Oramos, y sé que mis hermanos y sé que la iglesia vamos a estar orando, Señor, por todos aquellos hermanos, no solo de aquí, de la Nueva Jerusalén, sino en muchas partes que ahorita están con esa enfermedad del COVID, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por ellos y los ponemos en tus preciosas manos, Señor. Recibe la honra y la gloria, Padre, y en tus manos escuchamos tu palabra, y te doy gracias por la vida de mi esposa. Úsala en esta hora para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga y buenos días a todos. Dios les bendiga, Iglesia Nueva Jerusalén, cada persona y cada familia que está ahorita con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, porque es lo que más necesitamos en estos tiempos.
necesitamos pararnos firmes en la palabra. Sabemos, entendemos que Dios es fiel. También podemos ver que los tiempos son muy difíciles, están poniendo la situación cada vez más difícil, pero Dios sigue siendo fiel. No somos nosotros los que tenemos que afirmarnos, amén, en el Señor. Tenemos que afirmarnos en sus promesas, tenemos que afirmarnos en su palabra, porque los tiempos son malos, pero Dios sigue y será siempre siendo fiel. Amén, que esa sea una certeza en nuestro corazón, y ese es precisamente el tema que Dios me daba para el día de hoy. Es acerca de la fidelidad de Dios, pero es también acerca de la fidelidad que Él quiere ver en nosotros. Amén. Yo les voy a pedir que vayamos por favor a Deuteronomio 7, versículos 6 al 9. Amén. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este era el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Y este mensaje es también para cada uno de nosotros en nuestros tiempos, porque la historia del pueblo de Israel es nuestra historia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos ver y conocemos que el pueblo de Israel era esclavo de Egipto y nosotros también éramos antes esclavos del pecado. Pero Dios envió a Moisés para rescatar a ese pueblo de ahí de Egipto, de mano de Faraón. Pero Dios envió a Jesucristo para salvarnos a nosotros, para sacarnos del pecado y de la esclavitud del pecado. Por eso es que les digo que la historia de Israel es también nuestra historia para nuestros tiempos. Y así como Dios le dijo al pueblo de Israel: no te escogí porque fueras el pueblo más grande o el más poderoso. Al contrario, Israel era de los pueblos más pequeños, aún dice aquí insignificantes. También esa palabra es real para nosotros. Dios nos escogió no por nuestras virtudes, no por nuestras capacidades, no por nuestros talentos, no por nuestra propia justicia. Nos escogió por su misericordia, porque Él escogió a lo vil y a lo menospreciado. Y por ese amor y por esa misericordia es que Dios también a nosotros nos llamó y nos escogió. Somos llamados también por Dios, así como el pueblo de Israel fue llamado por Dios. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 1:9, porque estamos leyendo el Antiguo Testamento, el llamamiento de Dios para el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver también el llamamiento de ese mismo Dios, de ese Dios fiel y único Dios que también nos llamó a nosotros. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9. Dice así: fiel es Dios. Y esto hay que recalcarlo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos llamó porque Él es fiel. Y precisamente porque Él es fiel, quiere que nosotros también seamos fieles. Es lo mismo en cuanto a la santidad, ¿verdad? ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 15 y 16? Dice así, 1 de Pedro 1, versículo 15 al 16. Sino como aquel que os llamó, fíjense, una vez más nos recuerda ese llamamiento.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces estamos viendo dos de los más grandes atributos de Dios, que es la santidad, que es la fidelidad. Pero esos dos grandes atributos de Dios, de nuestro Padre, Él quiere también ver reflejada esa fidelidad y esa santidad en sus hijos, porque aquí está en la palabra. Acabamos de leer, escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pero también nos pide fidelidad, también nos pide fidelidad. Y esto lo vemos en Apocalipsis 2. Vamos ahí, por favor. Yo sé que ahí en sus casas tienen sus Biblias. Apocalipsis 2, versículo 8 al 10. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Se escucha muy difícil, se escucha muy fuerte, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte se escucha algo muy, muy duro, un reto muy grande. Pero así es la fidelidad. Porque la fidelidad no tiene niveles. La fidelidad no tiene tonalidades. ¿Somos fieles o no somos fieles? No podemos decir, yo soy un poquito fiel, yo soy más o menos fiel. No, o somos fieles o no somos fieles. La fidelidad es algo total, es algo absoluto, ¿verdad? Que no puede tener medidas, que no puede tener límites, sino debe ser total, real y completa. Amén, así como es nuestro Dios. Entonces Él nos dice, sé fiel hasta la muerte. Y como decíamos, no se oye fácil, pero sí se puede, mis hermanos, se puede. Porque el galardón es muy grande. Eso es lo que también tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No nada más los problemas, no nada más las dificultades, no nada más todo lo que tenemos que atravesar, sino poner nuestros ojos en el galardón. Dios le estaba señalando el galardón a la iglesia en Esmirna. Aquí esto que acabamos de leer en Apocalipsis 2, 8 al 10 es el mensaje que Dios le envía a la iglesia en Esmirna. ¿Y qué les dice Dios? Que Él sabía todo lo que estaba atravesando esta iglesia. ¿Qué estaba atravesando esta iglesia? Lo acabamos de leer. Estaba enfrentándose a la oposición, estaba enfrentándose a la persecución, estaba enfrentándose a la pobreza, porque ahí les dice claramente, y tu pobreza, entre paréntesis, especifica, pero tú eres rico, porque la pobreza a la que se refería era material, pero en lo espiritual la iglesia en Esmirna era rica, pero materialmente estaban en dificultades, estaban en pobreza. Y Dios le dice, yo veo todo eso. Y lo más difícil, hermano, lo que debemos de ver en este pasaje es que aún el mensaje que Dios les da no es de que ya se acabó todo, ya se acabaron sus problemas, no. Aún el mensaje que Dios les manda les dice que les falta más, que vienen dificultades todavía más grandes. ¿Y cuál era esa dificultad? Le dice en el 10, no temas en nada, versículo 10, lo que vas a padecer, es lo que les decía, Dios todavía les está diciendo, les falta, mis hijitos, ahí viene más todavía, ahí viene más sufrimiento. ¿Y cuál era ese sufrimiento? Que el diablo iba a echar a algunos de ellos en la cárcel, pero dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero ya ahí el Señor les recalca, sé
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces podemos pensar y enfocarnos, es que ser fiel me puede llegar a costar la vida. No, mejor debemos de enfocarnos, ser fiel es lo que nos va a llevar a la vida. Es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Es lo que Dios le estaba diciendo y de esa manera estaba Dios animando a la iglesia en Esmirna. No nada más les dijo, sé fiel hasta la muerte. No, qué bueno que no terminó ahí. Y yo te daré la corona de la vida, porque hay una promesa. Amén. Esto nos recuerda, yo creo que a todos, la historia de Esteban, ¿verdad? Esteban, un siervo de Dios que predicaba la palabra con poder y que hacía milagros, fue apedreado y fue muerto. No hizo él nada malo. Todo lo que hizo fue predicar a Jesucristo. Lo que le fue hecho a Esteban fue una injusticia. Él padeció injusticia porque sobornaron a falsos testigos contra él. Y Esteban no se desanimó. Esteban no renunció a esa fidelidad que él le había prometido a Dios. Porque todos conocemos la historia, cómo murió él, ¿verdad? Murió apedreado. Pero ¿cómo murió él? Viendo a Jesús, viendo los cielos abiertos y viendo al Padre. ¿Por qué? Vamos a verlo en Hechos 7:55. Vamos a leer ese versículo. Hechos capítulo 7, versículo 55. Cuando Esteban es apedreado y muerto por causa del evangelio. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dios pudo librar a Esteban, porque Dios es poderoso. Dios pudo haber detenido esas piedras ahí en el aire, ¿verdad? Aún Dios pudo haber hecho que esas piedras se regresaran hacia los que las estaban lanzando, pero esa no fue su voluntad. Y Dios es soberano y Dios hace las cosas porque Él es soberano y porque Él es sabio. Muchas cosas nosotros no las vamos a entender. Hubiéramos querido ver que aquí Dios libera a Esteban, lo salva, pero esa fue su voluntad, para probarnos a nosotros, para enseñarnos también a nosotros lo que es la verdadera fidelidad, lo que es ser fiel hasta la muerte. Pero aquí vemos la clave, que Esteban tenía puestos sus ojos en Jesús. Tenía su mirada puesta en el galardón. Esteban pudo haber volteado a ver los rostros enfurecidos, pudo haber visto las piedras enormes que tenían ahí listas, pero él decidió ver a Jesús. Y esa es la clave. Para que podamos ser fieles, necesitamos mantenernos enfocados, necesitamos que nuestro corazón, nuestra vista esté enfocada en Jesús. Amén. La fidelidad es la capacidad espiritual, es poder. También le podemos llamar una virtud, ¿verdad? La fidelidad es la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Yo creo que el ejemplo más claro que podemos tener de esto es el matrimonio, ¿verdad? Bueno, aquí los únicos casados somos mi esposo y yo, nomás están los jóvenes de la alabanza. Pero los que están ahí en su casa son casados. Yo sé que nadie ha olvidado esos votos que un día hicimos en ese altar. ¿Y qué dijimos ese día? Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud o en la enfermedad y todos los demás, hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad que sí?
hicimos esos votos. Un día ustedes también los van a hacer, muchachos. Hasta que la muerte nos separe. Por eso el mejor ejemplo para poder hablar de lo que es la fidelidad es el matrimonio. Pero también otra razón por la cual este es el ejemplo más adecuado, el matrimonio, hablando acerca del tema de la fidelidad, son las bodas del Cordero. Porque la palabra dice que la iglesia es la esposa, ¿verdad? Y esto lo vemos en Apocalipsis 19:7. Les pido que vayamos ahí en su casa. Apocalipsis 19:7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. ¿Nos estaremos preparando nosotros verdaderamente? Seremos como esa novia ilusionada, esa novia enamorada, esa novia que diligentemente se prepara para el día de su boda, que quiere ver todos los detalles, que quiere que todo esté perfecto. Así nosotros como iglesia debemos de tener ese anhelo y entender y recordar que nosotros como iglesia estamos siendo preparados para ser esa esposa y para llegar un día a las bodas del Cordero, que aquí están ya reveladas en el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que Dios más quiere ver en su esposa? Vamos a decir amor. Bueno, sí, amor. Pero ¿en qué se va a reflejar el amor? En la fidelidad. Ahí se va a comprobar si ese amor es verdadero o eran puras palabras. Fidelidad es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y es muy fácil, ¿verdad? Decir, no, sí, yo le soy fiel a Dios. Muchas veces decimos eso. Pero la fidelidad va a ser probada. Y debemos tener esto bien presente. Nuestra fidelidad va a ser probada. No puede ser nada más de labios, no puede ser nada más de palabra. Será probada porque aquí está establecido en la palabra de Dios. ¿Y en qué va a ser probada esa fidelidad? Exactamente de la misma manera en la que hicimos esos votos matrimoniales. Seguimos con el mismo ejemplo porque es el más perfecto. ¿Cómo va a ser probada nuestra fidelidad hacia Dios? En lo próspero y en lo adverso. Va a ser probada en la salud, va a ser probada en la enfermedad, va a ser probada en la abundancia, va a ser probada en la escasez. Pero va a ser probada también en algo muy importante que mi esposo enseñaba hace poquito, creo la semana pasada. Nuestra fidelidad también va a ser probada cuando Dios nos dice sí, pero también cuando Dios nos dice no y cuando Dios nos dice espera, porque esas son las respuestas de Dios, ¿verdad? Cuando le pedimos algo no siempre va a ser sí, a veces va a ser no, a veces va a ser espera. Entonces en esas circunstancias va a ser probada nuestra fidelidad y vamos a verlo en la palabra. Número 1, dijimos que iba a ser probada en lo próspero y en lo adverso. Y el ejemplo bíblico claro entre muchos, ¿verdad? No es el único, pero solamente podemos ver uno. Por supuesto que sería Job, ¿verdad? Ese siervo de Dios. Porque sabemos y conocemos la historia, es muy conocida por todos. Job era un hombre muy rico, muy próspero, con mucha riqueza. Pero en esa riqueza y en esa abundancia él era fiel. Él pagaba sus votos, él hacía sacrificios a Dios. Él no se desviaba tras otras cosas. Él era fiel a Dios porque así lo dice la Biblia, que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esa es la fidelidad cuando él era rico. Pero un día llegó la calamidad a la vida de Job, como todos lo sabemos. Y no solamente perdió riquezas, no solamente perdió posesiones, ganados, perdió a todos sus hijos. Y ese día, ¿qué fue lo que declaró Job? Solamente vamos a leer esa parte. Job 1, 20 y 21. Porque esta palabra, mis hermanos,
tiene que hacerse viva en nuestros corazones. Job capítulo 1, versículo 20 y 21. Justamente cuando Job se entera de que todos sus hijos ahora también han muerto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Si eso nos pasara a nosotros hoy, ¿qué haríamos? ¿Nos postraríamos a adorar? ¿O a renegar? ¿O a dudar? ¿O a quejarnos? ¿O nos rendiríamos? Tenemos que tomar estos ejemplos. Job lo perdió todo, pero él fue fiel en la abundancia, ¿verdad? En lo próspero, pero siguió siendo fiel en lo adverso. Ahora, ¿cómo dice él? En el 21, y dijo, después de adorar, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la fidelidad. Ahora, en la salud y en la enfermedad, no necesitamos ir a otro libro de la Biblia ni a otro personaje. Aquí, en el mismo ejemplo encontramos, porque después Job después de que perdió a sus hijos, de que perdió todo, después también perdió la salud. Pero él siguió siendo fiel a Dios. Job, ahí nada más capítulo 2, vámonos al versículo 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense lo que le dice la esposa, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le está queriendo decir? Todo lo que te ha pasado y sigues confiando en Dios, todo lo que te ha sucedido y sigues amando a Dios. Claro que sí. Una persona que verdaderamente es fiel lo seguirá haciendo, como es el caso de Job. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le pregunta Job a su mujer. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job. Entonces podemos decir, en medio de todo esto, Job siguió siendo fiel. Amén. Pero también en la abundancia y en la escasez. Vamos a Filipenses 4:11. Ahí también es probada nuestra fidelidad. Filipenses 4:11 al 13. Palabras del apóstol Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer escasez. Tenemos que seguir siendo fieles, mis hermanos, cuando todo está bien, cuando tenemos toda la provisión, cuando tenemos el sustento, el alimento. Pero cuando llegue la escasez, también debemos de seguir siendo fieles, aprender a ser fieles, porque aquí dice el apóstol Pablo que él había aprendido, ¿verdad? Él aprendió a contentarse cualquiera que sea la situación. Entonces, estos son ejemplos de hombres de Dios, son ejemplos que Dios quiso dejar aquí en su palabra para enseñarnos, ¿verdad? A nosotros en nuestros tiempos lo que Él pide de nosotros. Amén. También dijimos que cuando Dios nos dice sí, cuando Dios nos dice no, porque quisiéramos siempre recibir un sí, ¿verdad? De lo que pedimos, pero Dios es sabio. Dios no siempre nos va
a contestar con un sí. Dios no siempre nos va a dar lo que pedimos, pero tenemos que seguir siendo fieles, nos dé o no nos dé. Recordamos el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos que estaban cautivos en Babilonia. Cómo Nabucodonosor construyó una estatua de oro enorme y quería que todos la adoraran, pero quería que esos 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, quería que se postraran ante esa estatua y la adoraran. Pero estos 3 jóvenes no estaban dispuestos a ser infieles a su Dios. Y ellos fueron claros con Nabucodonosor y le dijeron: nuestro Dios puede librarnos, y si no, de todos modos no vamos a adorar esa imagen. Esa historia usted la puede leer, si usted no la conoce, yo sé que también es muy conocida. Está en Daniel 3, Daniel capítulo 3. Y ellos son claros, directos con Nabucodonosor. Nabucodonosor los estaba amenazando con un horno de fuego, con ser quemados vivos. Y ellos le dijeron: Él puede librarnos, pero si no, de todos modos, no vamos a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque ellos querían ser fieles a su Dios. Amén. Sabemos la historia. En esta ocasión Dios los libró y mandó un ángel y los libró y no sufrieron ningún daño. Una historia es muy diferente a la de Esteban, pero estas 2 historias nos enseñan esto. A veces Dios da un sí, a veces un no. El asunto es que Él nunca se equivoca, que Él nunca falla, que Él nunca pierde el control y que Él es fiel. Y esa es la convicción que debe estar en nuestro corazón. Alguien también que recibió un no como respuesta y supo aceptarlo fue el rey David. El rey David también enfrentó muchas adversidades, pero en esta ocasión su hijo recién nacido que él tuvo con Betsabé enfermó gravemente, pero esto fue un propósito de Dios. Esto fue permitido por Dios, la Biblia lo dice. Entonces este pequeñito enfermó gravemente y dice la Biblia que David inmediatamente se tiró en tierra, se tiró hasta la tierra y empezó a ayunar. David no comía. Él estaba rogándole a Dios por la vida de su hijo, por la vida de ese pequeño. Pero la historia nos enseña que al día 7 este pequeño murió. Dios no le contestó a David lo que él estaba pidiendo. ¿Y qué hizo David? Vamos a 2 libro de Samuel, capítulo 12, por favor. Segunda de Samuel 12, del 16 al 20. Dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Entró en la casa de Jehová y adoró. Porque esa es la fidelidad. Estas son historias que nos muestran y nos enseñan claramente lo que es la fidelidad. Y la verdadera fidelidad se va a mostrar en la adversidad. La verdadera fidelidad se va a mostrar en la enfermedad. La verdadera fidelidad se va a mostrar en la escasez. La verdadera fidelidad también se va a mostrar cuando Dios nos dice no.
Pero es importante tomar una decisión en nuestra vida y en nuestro corazón, examinar nuestro rumbo, examinar nuestro corazón y ver si verdaderamente vamos en ese camino de fidelidad. Dios es fiel y Dios está llamando a su pueblo a serle fiel, porque la fidelidad de los hijos de Dios está siendo probada en todo el mundo. Como nunca la fidelidad de los hijos de Dios en todo el mundo está siendo probada. Es tiempo de afirmar nuestros corazones. Hermano, no se descuide. Hermano, no se desvíe. Hermano, no se detenga. Hermano, no se desanime. Seamos fieles a Dios, porque Dios es fiel con nosotros y Él cumple sus promesas. No olvide que la fidelidad tiene un galardón muy grande. ¿Por qué? Porque es un galardón eterno. Dejemos ya de ver solamente lo terrenal. Alcemos nuestros ojos al cielo como lo hizo Esteban y veamos lo que hay más allá de este mundo, de esta tierra, de estas posesiones, de estos deleites, de estos afanes, más allá aún de este mismo cuerpo que es humano, que es polvo. Hay un galardón eterno, pero es para aquellos que verdaderamente seamos fieles a Dios, como estas historias que acabamos de leer. Amén. Estamos orando por la vida de nuestra pastora y yo recordé mucho a lo largo desde que yo la conozco, hace que 22 años ya, ¿verdad? Ella es una mujer de fe, ella es una mujer valiente y lo estamos viendo en su vida reflejado. Esa fe firme, esa fidelidad. Como les decía a mi esposo, bendecimos a Dios porque ella está bien, está con síntomas leves, no tiene situaciones graves ni mucho menos. Pero ella está totalmente confiada, tranquila en el Señor y es un ejemplo para nosotros de fe. Así debemos estar nosotros, arraigados en su palabra, arraigados en sus promesas y puestos los ojos en Jesús. Vamos a hacer una oración, amén. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias. Primeramente te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor tan fiel, por tu amor tan grande, Señor. Hemos visto reflejado ese amor en la historia del pueblo de Israel, que aunque el pueblo tantas veces te falló, tantas veces se apartó de ti por ir tras otros dioses, pero tú siempre los perdonaste, tú siempre los recibiste con tus brazos abiertos. Y yo sé que ahora también ese amor y esa fidelidad es para nosotros, Señor. Y también reconocemos que como el pueblo de Israel te hemos fallado. Nos humillamos en esta hora, Señor. Y delante de tu presencia reconocemos que hemos fallado. Pero te pedimos perdón. Te pedimos perdón y te pedimos ayuda para seguir adelante, para que podamos, Señor, como tu siervo Esteban, no bajar nuestra mirada a las circunstancias, no bajar nuestra mirada a los problemas, sino mantener nuestra mirada en ti, Señor. Oh bendito Señor, yo sé que tú estás probando la fidelidad de tu pueblo, pero aquí estamos, Señor, humillándonos delante de ti y rogando y reconociendo que necesitamos tu ayuda, Señor, que solos no podemos, pero en esta hora, Señor, queremos renovar nuestros votos delante de ti.
Usted ahí en su casa y jóvenes que están aquí, sabemos en qué le hemos fallado a Dios, qué votos hemos roto, en qué situaciones no hemos sido fieles. Pero Dios ahorita nos está dando una oportunidad más de estar a cuentas con Él y de tomar una decisión firme en nuestra vida, de vivir para Él y de serle fieles a Él. Porque Él nos ama y Él nunca nos va a dejar y Él nunca, nunca nos va a desamparar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y recibimos, Señor, tu perdón primeramente. Recibimos tus fuerzas, Padre. Recibimos tu palabra, recibimos tu llamado, Señor. Recibimos el reto de vivir en fidelidad delante de ti. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas de la iglesia Nueva Jerusalén y de cualquier otra parte, cualquier otra persona que esté escuchando esta oración. Yo sé que tú estás hablando a cada corazón y tú estás haciendo un llamado al mismo tiempo que estás dando una oportunidad. Señor, ayúdales en cualquiera que sea la adversidad, la tormenta, la prueba, Señor, que ellos puedan determinar también en su corazón serte fieles a ti en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, bendito seas, Señor, bendito seas. Queremos adorarte en este momento, Señor. Queremos adorar tu santo y precioso nombre. Queremos, Señor, bendecirte y agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos agradecer tu fidelidad, porque tu fidelidad es muy grande, Señor. Tu fidelidad es muy grande, Señor, y ha sido para con nosotros. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Ahí en su casa puede también entonar este canto desde lo más profundo de su corazón. Ahí en su casa usted puede postrarse y adorar. Yo no sé lo que usted está pasando en su casa, en su familia, pero Dios sí lo sabe. Pero esté pasando lo que esté pasando, adore, adore a Dios y bendiga. Amén.
es, hermanos, el Señor nos ha hablado. Iglesia, el Señor le ha hablado. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, a obedecer. Le animo, hermano, le animo, iglesia, que obedezcamos su palabra. Yo sé que usted y yo queremos bendiciones, todos las queremos. Yo no conozco a alguien que no quiera bendiciones. Que necesitamos hacer su palabra, hacer su voluntad. Entonces, vamos a preparar la ofrenda. Mi papá les había platicado acerca de la cuenta para que deposite su diezmo. Aquí está una nueva cuenta, la van a poner en la pantalla para que usted tome nota. Iglesia, tome nota de esta nueva cuenta para diezmar, ¿sí? Para diezmar, ahí pónganla en grande. Esta es diferente, esta ya es una nueva cuenta, ahí está. El número, tómelo por favor en cuenta, anótelo para que juntos podamos obedecer en la ofrenda y obedecer en los diezmos. No se nos pase, que es algo que el Señor pide de nosotros y que si lo hacemos, hermanos, las bendiciones nunca se van a acabar. El Señor siempre nos va a estar bendiciendo cada día más y más. Entonces este es el tiempo de ofrendar, es el tiempo de diezmar. Gracias a Dios por su vida, hermano y hermana que el domingo pasado vino y depositó su ofrenda aquí. Bueno, otra vez la va a depositar ahí en su cajita en su casa, ¿sí? Y vamos a orar por su vida y orar por su casa. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, en esta hora, mis hermanos y nosotros, Señor, vamos a traer la ofrenda que es para ti. Señor, vamos a separar el diezmo que es para ti, Señor, porque tú lo pides en tu palabra, Señor, y ese es la mejor oportunidad, Señor, de obedecer y de ser bendecido, Señor. Gracias por la bendición que me das y que nos das a los que estamos aquí, los que están en sus casas, Señor, de ofrendar y de diezmar. A ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en su casa, o si ustedes traen aquí está la canastita para la ofrenda y los diezmos. Amén. Hermanos, pues queremos que estén tranquilos, que el Señor siga trayéndonos la fortaleza que es la que nos va a ayudar a pasar todavía lo que queda de pandemia, hermanos. Estamos entrando al mes de agosto, día 2 de agosto. Si usted lo recuerda, ya llevamos abril, mayo, junio, julio, estamos entrando a agosto. Ahora nadie sabe cuándo se va a acabar, pero sí sabemos, hermanos, que el Señor sigue teniendo el control y que usted sigue estando en las manos del Señor y que seguimos todos estando en sus manos y que no nos desanimemos, hermanos. Es fácil ahorita el desánimo, es fácil caer en desánimo, pero la palabra de Dios hoy fue clara y Él nos dijo: sé fiel, seamos fieles. Él permanece fiel, nosotros vamos a serle fieles a Él. Así es que gracias a Dios por su vida, iglesia, gracias a Dios, muchachos que están aquí, gracias a Dios por sus vidas. Amén. Vamos a orar para que el Señor vaya con nosotros, el Señor se quede con usted. Y le repito, seguir orando por mis papás que van a estar estos días aislados ahí en casa, ¿sí? La oración es tan importante, hermanos, y en este momento vamos a orar y a ponerlos en las manos del Señor y orar también si usted tiene un familiar que también tiene COVID, vamos a orar también. Hemos sabido de algunos casos, pero de algunos a lo mejor no sabemos, y el Señor le va a sanar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en oración, nos unimos como un solo pueblo, Señor. Declaramos y confesamos que tú estás obrando, Señor. Así como empezaste, Señor, a obrar desde el 2020, que nadie se esperaba esto, Señor. Cuando entramos en este año nadie se lo esperaba, Señor, pero ahora
por tu bendición y por tu gracia nos permites pasar la mitad ya del año, Señor. Estamos en el mes número 8 de este 2020, Padre, y tú has sido fiel con nosotros y nos has guardado, Señor. Padre, pero familias de la iglesia que tengan a alguien, un ser querido que está enfermo, que tiene coronavirus, en el nombre de Jesús te pedimos que obres en él, obres en ella, Señor. Toque su cuerpo, toque su vida, toque su ser, toque su espíritu, y en el nombre de Jesús sea sanado. Padre, declaramos sanidad, declaramos fortaleza, declaramos alivio, Señor. Declaramos que tú curas a todos los enfermos de coronavirus en el nombre de Jesucristo, Señor, porque has hecho grandes milagros y grandes maravillas y prodigios. Y en el nombre de Jesús oramos, Padre, por cualquiera que tenga en esta hora, Señor, COVID, en el nombre de Jesús lo ponemos en tu sangre preciosa. Cúbrelo con tu sangre, Padre. Cúbrelo con tu sangre, y cubrimos con tu sangre a la pastora Tabita, Señor, mi mamá. La cubrimos con tu sangre, Señor, porque aunque ese resultado haya salido positivo, mi Dios, tú tienes el control y tú tienes tu mano de poder obrando en su cuerpo, obrando en su ser y en su espíritu. Y envío, Señor, esa sanidad, Padre Santo, que viene de ti, Señor. Solamente con esta oración es enviada, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que ponen esas peticiones en el WhatsApp, Señor, como es mi hermano Víctor, Señor, que pide por su hermano, Padre, que también tiene COVID. En el nombre de Jesucristo, sánale, Padre. Por Janet, Señor, que también es parte de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, yo sé que ella está bien, Señor, pero síguela guardando y síguela cuidando y sigue cuidando a toda la familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos ponemos a las familias de la iglesia. Cada una de ellas, oro por cada una de ellas, Señor, desde el más pequeñito, las hermanas que están embarazadas, Señor, desde el más pequeñito hasta el más grande, Padre. Tócales, bendíceles y guárdales, Señor. Guárdales, Padre, en salud y en una sanidad completa y total, Señor. Gracias, Cordero de Dios, te alabamos y te damos la honra y la gloria por siempre y para siempre, Señor. Ponemos en tus manos esta semana, Señor, el miércoles que también vamos a estar transmitiendo, Señor, la ponemos en tus manos y tú nos vas a ir indicando, Señor, Padre, para el domingo que regresemos, ¿cuándo será, Señor? Con la iglesia, una vez más. Gracias, Padre. Sigo orando por mi tía Lupita allá en Monterrey, sigo orando por ella, sigo poniéndola en tus manos, seguimos orando por ella y seguimos intercediendo que tú la sanas completamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y bendecimos la familia del pastor Gerardo Salazar, Señor, que él ya está en tu presencia, Padre, pero su familia se ha quedado aquí, Señor, sus hijos, su esposa, Señor, fortaléceles, Señor, fortaléceles. Es duro y difícil. Sé que es muy duro y difícil estos momentos para ellos, pero en el nombre de Jesús fortaléceles, Padre, fortaléceles, dales ese consuelo, Señor, y esa ayuda que viene completamente de ti, Señor. Bendito tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. Y ahora, Señor, bendigo a mi hijo Gadiel que está ahí arriba, a mi hija Joana, Señor, a mi hijo Israel. Bendigo a Abraham, Josué David, Señor, a Jonathan, Padre, y a mi esposa, Señor, para que tú vayas con nosotros, tu preciosa sangre nos guarde, nos cubra, Señor, y podamos estar, Señor, con la bendición que nos das. Jehová le bendiga y le guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros de su bendita y gloriosa paz, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Amén.